Sí, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 22, verso 18. Sí, leámoslo todos, por favor. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y el verso 19: cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Le parece bien si lo leemos todos? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Amén. Oremos. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en este tiempo, mi Dios, porque nos permites entrar aquí, mi Padre, no solamente en tu casa, sino en tu presencia. Permítenos, mi Dios, que por medio de tu palabra, Señor amado, podamos encontrar la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, a poder entender esta palabra, a poder asimilar esta enseñanza, y que sea tu gracia y tu misericordia derramándose grandemente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, capítulo 22, verso número 18, dice: a la hechicera no dejarás que viva. Ahora, cuando se habla de hechicería, se habla como sinónimo también de brujería, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el ocultismo. Ahora, ¿por qué de manera tan tajante Dios sentencia la práctica de la hechicería o la brujería con la muerte? ¿Es que acaso Dios asimila esto como algo tan grave, tan serio, que se debe de pagar con este tipo de sanción? Mis amados hermanos, para entender un poco el tema, tendríamos que analizar los contextos de la hechicería de acuerdo a los planeamientos bíblicos que también el Señor nos lo da a conocer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un caso muy marcado en la Escritura, con dos brujos, dos hechiceros que hicieron bastante daño, no solamente siendo instrumentos de maldad para un rey, sino que también al hacerlo se oponían rotundamente a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Pero antes de entrar en eso, veamos qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la hechicería. Y de ahí vamos a desprendernos con el ejemplo del cual les acabo de mencionar. Acompáñenme por favor en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, allá en el capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor, versículo número 8 y 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso número 8 y 9. Nos dice el Señor: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, ¿de qué? De entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será, dice ahí, manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, analicemos este texto bíblico a manera de una especie de introducción para poder asimilar la enseñanza y reconocer por qué Dios dio tanta seriedad y una determinación tan tajante para pagar con la muerte frente a la práctica de la hechicería. Veamos lo que nos dice el verso 8. De la manera que Janes y Jambres. Ahora, ¿quiénes eran estos dos personajes de lo que la Escritura nos menciona? Dice la Biblia que ellos resistieron ¿a quién? A Moisés. Pues estos dos personajes, primeramente, son los dos principales hechiceros con los que contaba Faraón a la hora de confrontar
para poder dar pruebas, ¿sí?, de que su poder, el poder que tenía Faraón, se igualaba, ¿sí?, era similar al poder que tenía el Dios de los hebreos. Ahora, la Escritura nos menciona así en este versículo del verso 8 del capítulo 3, que estos dos se dedicaron a hacer algo contra Moisés. ¿Qué es lo que se dedicaron a hacer? A presentar resistencia. Amén. Un hechicero, mi amado hermano, un brujo, alguien que practica el ocultismo, resiste a la voluntad de Dios. Y esa es la primera característica que tenemos que contemplar para poder comprender la gravedad de esta práctica. Toda persona o diríamos toda práctica de hechicería, brujería dentro del ocultismo, estas prácticas resisten, o es decir, se oponen, ¿sí?, para que la voluntad de Dios no se lleve a cabo. Mi querido hermano, haga de cuenta que usted quisiera avanzar por una fila, ¿sí?, o por un pasillo, y alguien le sale enfrente, ¿sí?, le ocupa, digamos, todo el espacio y comience a pelear contra usted para no dejarlo pasar. De esa misma manera, sí, es lo que practican el ocultismo, la hechicería o la brujería. Se resisten a que la voluntad de Dios, sí, continúa, que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. La Biblia dice en ese pasaje que primeramente ellos resistieron a Moisés, y dice, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra. Mientras la palabra te dice a ti que, por ejemplo, ¿sí?, que el Señor es el que sana tus dolencias, el brujo dice que sus encantamientos, sus invocaciones, sus conjuros son los que te dan, en este caso, sanidad. Mi querido hermano, bíblicamente hay una forma, sí, en la parte espiritual me refiero, hay una sola forma para poder encontrar, sí, salud, para poder encontrar sanidad, y es, mi amado hermano, a través, sí, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Un brujo, sí, si bien es cierto, utiliza artificios religiosos, no necesariamente es lo que se asocia a la religión lo que produce la sanidad. Son poderes, sí, malignos, son poderes satánicos los que obran a través de ello. Mi amado hermano, la Biblia dice que ellos resisten a la verdad, que son hombres corruptos, ¿de qué? De entendimiento. Cuando hablamos de esto, tenemos necesariamente que irnos a la carta de Santiago. No pierda, por favor, segunda de Timoteo, y acompáñeme, sí, a la carta de Santiago, luego del libro de los Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, más adelante de la segunda carta de Timoteo. Verso número, ¿sí?, 15, capítulo 3, verso número 15. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 3, verso número 15. Dice el Señor, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es decir, no viene de Dios, no desciende de Dios, sino que es terrenal, animal, y ahí se encaja el brujo en la última. Sí, dice que es diabólica. Cuando uno avanza, retrocede a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 8, donde dice, hombres corruptos de entendimiento, estamos, mi amado hermano, sí, asimilando por la Escritura que su sabiduría, sí, viene, sí, ¿de dónde? Primeramente de Dios, no procede. Amén. No procede de Dios. La Biblia encasilla a este tipo de sabiduría o conocimiento o entendimiento como un entendimiento diabólico. Se gesta, sí, diríamos, emana en la misma mente de Satanás. ¿Por qué? Porque un brujo, un hechicero, alguien que está en el ocultismo, trabaja con las fuerzas del maligno, trabaja con espíritus demoníacos, y de ellos reciben el poder para poder ejercerlo sobre esta humanidad, sobre esta tierra.
Mis queridos hermanos, nos complementa el versículo número 8 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, diciéndonos que estos son, recuerden, resisten, ¿qué más? Sí, son hombres corruptos de entendimiento, son réprobos en cuanto a la fe. Cuando hablamos de réprobo, es lo opuesto a aprobado. Cuando alguien está aprobado por algo, ¿sí? En este caso en el estudio, cuando usted le da una materia, ¿sí? Y da un examen y saca o alcanza la nota que le exige, usted queda aprobado. Pero si usted no alcanza la nota, ¿qué le dicen? Sí, está reprobado, es decir, no pudo pasar. Mi amado hermano, la gente que practica el ocultismo, que practica la hechicería, que practica la brujería, está en cuanto a la fe reprobado. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente la Escritura ya nos ha dado dos antecedentes muy fuertes, porque no están a favor, en este caso, de la verdad, sino que van en contra porque resisten la verdad. Segundo, son hombres corruptos que su mente está gobernada ¿por quién? ¿Por Cristo o por Satanás? Dice, sí, ¿verdad? Que son corruptos de entendimiento. Hay una sabiduría diabólica que está ejerciendo su fuerza sobre la mente de estos hombres. Solamente, mi amado hermano, Cristo puede salvar y rescatar a un hombre que practica la brujería. Solamente Cristo, con su poder, con el poder del Espíritu Santo, puede traer luz a la mente o al corazón de alguien que ejerce la hechicería. ¿Por qué? Porque son poderes espirituales que batallan entre sí, y quien tiene mayor fuerza dará, sí, en este caso victoria, sí, sobre esa vida. Si el reino de tinieblas, mi amado hermano, fuese más poderoso que el reino de la luz, obviamente Satanás nunca aflojaría, sí, a los que practican estas cosas. Pero entendemos que la obra de Jesús en la cruz exhibió públicamente derrotado toda fuerza del maligno, y por Cristo ellos pueden ser libertados. Pero, mi amado hermano, debemos de entender que la salvación no depende de los hombres, sino de Dios, de quien quiera tener misericordia. Amén. Y si vamos en esa línea, mi amado hermano, sí, Dios obviamente sí tratará con aquel que quiera tratar. Pero la generalidad del caso para los que practican brujería y hechicería son hombres que son reprobados por Dios. Es decir, que ya estando con vida, viven pero en condenación. Ahora, la Biblia nos ha dado estas dos pautas. Dice en el verso número 9 para terminar: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta o será conocida a todos, como también lo fue la de aquellos, es decir, la de Janes y la de Jambres. Estos son los nombres de estos dos hechiceros. Ahora, para entender de manera más profundamente, sí, la vida de estos hombres con sus prácticas maliciosas, vayamos al Antiguo Testamento y veamos de qué manera la Biblia también sí nos da a conocer de qué manera estos se opusieron a la voluntad de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 7, libro del Éxodo, capítulo número 7. ¿Lo tienen? Leamos por favor el verso número 8 en adelante, hasta el verso 13. Recordando, sí, antes de la lectura, recordando que cuando Dios, sí, quiso manifestar su poder para poder darle a conocer a Faraón que era Dios, sí, el que estaba obrando a través de Moisés, Dios le dio a Moisés sí, un mensaje, diríamos, por anticipado, antes de que los milagros se llevaran a cabo. Antes de leer el verso 8, acompáñenme por favor al versículo número 1 del capítulo 7. Éxodo capítulo 7, verso 1. Amén. ¿Lo tienen?
Dice el Señor: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido, miren, Dios, ¿para quién? Para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Recuerde que esta postura que Dios le da a Moisés, se la dio, se la autorizó. ¿Por qué? Porque Moisés le utilizaba una excusa bastante repetitiva cuando Dios se le apareció en la zarza y lo encomendó para ir a libertar a su pueblo. ¿Cuál fue la excusa en la que él ya prácticamente se mantuvo y dijo: Señor, yo no puedo? Diciéndole: Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: perfecto, no sabes hablar, y no hay problema, tu hermano hablará por ti, pero tú irás y harás mi voluntad. Verso número 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora sí, avancemos al verso 8. Habló Jehová a Moisés, y cuando dice y Aarón, recuerde el orden. Dios le hablaba a Moisés y Moisés se lo hacía saber a Aarón su hermano, diciendo: si Faraón no respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Verso número 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué se hizo esa vara? Y se hizo culebra. Verso número 11. Entonces, y aquí quiero concentrarme, llamó también Faraón a sabios, es decir, a gente entendida, gente preparada. Pero ¿sabios en qué? Sabios en el ocultismo. Sabios o entendidos en qué cosa? En las cosas, obviamente, sí, ocultas. Versículo número 11. Y también llamó, dice, a hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto. Pero aquí hay una gran diferencia. Dios hizo un milagro con la vara. Los hechiceros, ¿qué hicieron con sus varas? ¿Qué dice el versículo? Lea por favor el verso 11. Hicieron lo mismo, pero ¿bajo qué parámetros hicieron lo mismo? Ahí está el asunto. Hicieron lo mismo, pero con sus encantamientos, es decir, con sus, eso también se traduce como con sus brujerías. Mis queridos hermanos, sí, si bien es cierto, puede parecer un milagro a otro, no necesariamente los milagros tienen una misma fuente. Lo que viene de Dios se puede considerar algo milagroso. Lo que viene de Satanás es un encantamiento, es una hechicería o una brujería. A diferencia de un milagro, el uno procede de Dios y el otro procede del maligno. Sí, obvio, las cosas que Dios da permanecen para siempre. La Biblia dice que cuando Él bendice, Él no añade tristeza a su bendición. Pero cuando viene, mi amado hermano, beneficios de parte de Satanás, sí, esto dura muy poco y el término de todo ello será siempre el mal. Mucha gente que ha buscado refugio en el ocultismo, en la hechicería, ha podido notar sorpresivamente, sin un milagro, pero momentáneo. Ha podido satisfacerse de una alegría fugaz. Pero cuando Dios interviene, la alegría y el gozo que Él nos da no es de duración corta, es duración eterna. Y lo que Dios hace, nadie lo puede desbaratar. Amén. El poder de Satanás nunca se igualará así al poder de nuestro Dios. Podrá, diríamos, si podrá asimilar el milagro, podrá, mi amado hermano, hacer una copia del milagro, pero nunca lo hará de manera inédita y nunca será el original del milagro. Una pregunta por acá. ¿Es un milagro que hacen cuando vamos al grito de consuelo y gente que dice que es un milagro sanado? Correcto, sí. La pregunta que hace el hermano: ¿qué hay de aquellos milagros, sí,
que la gente recibe por medio de un muñeco, o diríamos así, de un ídolo. Mis queridos hermanos, la Biblia es clara y tajante, sin abrirme mucho del tema. Acompáñeme, sí, para poder contestar esa pregunta. Acompáñeme, sí, a la Escritura. Vayamos, sí, a los profetas mayores y veamos qué nos tiene que decir la palabra de nuestro Dios al respecto, sí, refiriéndose a la idolatría y al poder supuestamente, sí, que ellos emanan. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 10, veamos este antecedente. Libro de Jeremías, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Un poco fuerte las palabras de ese pasaje, pero viene muy pertinente a la enseñanza. Verso número 14 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? Todo hombre, mire cómo lo trata ahí el Señor, claro, cuando uno está dejado guiar, sí, por la ignorancia. Todo hombre se embrutece, ¿sí? Diría cualquiera, se atonta y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. Y recuerden, el muñeco como tal podrá hacer algo, porque habrá algo en ese muñeco. No, ¿qué dice la Biblia que hay en él? Y no hay espíritu en ella. Es decir, que del muñeco, sea como usted lo quiera nombrar, sí, de pronto el Cristo del Consuelo, el Niño Divino, sí, la Virgen de Guadalupe en otros países, sí, no importa el nombre que usted le quiera dar. La Biblia dice que de esos muñecos no hay espíritu, es decir, no hay vida, no hay poder en ellos. Mi amado hermano, para entender algo, sí, un poquito más con respecto a este tema, Salmos capítulo número 115, y de ahí retornamos nuevamente, sí, al Éxodo, para no salirnos tampoco sin de la enseñanza. Salmos capítulo número 115. Primero determinamos que en esos muñecos no hay nada, sí, de ellos que pueda favorecer a los hombres. Salmo capítulo 115, verso número 3. Nuestro Dios, es decir, nuestra fuente de poder, nuestro Dios está ¿en dónde? Está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, hablando de los hombres que no tienen entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque están, ¿qué cosa dice la Biblia? Aunque no nos guste, están embrutecidos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más que dicen. Mucha gente dice, uy hermano, me habló el muñeco. Ahora, si en el muñeco, por así decirlo, en el ídolo, no hay espíritu, no hay vida, entonces, ¿quién opera o quién obra a través del muñeco? Eso es otra cosa. Sí, recuerde, estamos hablando de que con encantamientos el diablo obra milagros. Pero esa es su fuente, sí, las mentiras, sí, que él puede de alguna manera manipular para confundir a quienes, a los hombres, mis amados hermanos. La Biblia es clara con respecto, sí, a la inclinación por la adoración de algo que no sea el Dios vivo. Dice el Señor en el Salmo 115, verso número 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Verso 5, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen. ¿Y qué sucede? ¿Qué están oyendo? Tienen orejas, dice ahí, pero no oyen. Versículo número 6. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no, dice ahí, mas no andan.
no hablan, dice, con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Sí, para que un ídolo pueda trasladarse de un lugar a otro hay que hacer procesión. Y tiene que ser cargado. Si tanto poder tiene, ¿por qué ni siquiera pueden movilizarse por su misma cuenta? Mi amado hermano, sí, retomando por favor el libro del Éxodo, entendamos entonces que es el poder de Dios, sí, el que quiere ser imitado por Satanás, pero dicen muchos, pero nunca igualado. Sí, por ahí he visto a muchos vehículos con estos refranes, sí, en sus vidrios, en sus parabrisas, sí, sí. Versículo número 11. Entonces, del capítulo 7 del Éxodo. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora, aquí nace el conflicto. El creyente que ha sido iluminado por Dios por medio de Cristo Jesús, cuando Él viene a nuestro corazón, la Biblia dice que cuando venimos a Él, la venda que antes teníamos, el Señor, ¿qué hace con esa venda? Nos la saca y podemos ver con claridad la Escritura. Pero el mundo camina con una venda. Y cuando el mundo sí ve, porque el mundo no ve básicamente el origen de las cosas, sino el producto, el final de las cosas. La gente dice, yo no sé, lo único que sé, como lo dijo el ciego que recibió la vista, lo único que sé es que yo antes no veía y ahora yo veo. ¿Verdad? El mundo, ¿qué es lo que ve? El producto final. Uy, yo no sé, yo fui donde el ídolo, en este caso, sí, o fui donde el curandero, o fui donde el brujo, él me hizo una limpia, fui con un dolor, fui con una enfermedad, y oh sorpresa, ahora ya no me duele nada. Eso es lo que de alguna manera absorbe el hombre que no teme de Dios o que no conoce la palabra de Dios. No en vano la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La Biblia dice en el verso número 11 que los hechiceros hicieron también lo mismo, ¿verdad? Lo mismo los hechiceros de Egipto, pero con sus encantamientos. Verso 12, pues echó cada uno su vara y dice aquí, las cuales se volvieron también, ¿qué cosa? Ahora, imaginémonos a Faraón. Faraón no era brujo, pero confiaba en los brujos. Él no era hechicero, pero tenía hechiceros que hacían el trabajo. Mis amados hermanos, Faraón, ¿qué fue lo que vio básicamente? Que el mismo poder que obraba en Aarón y en Moisés, también lo encontraba en ¿dónde? En Janes y en Jambres, sus dos hechiceros. Mis queridos hermanos, para Faraón esto fue algo contundente para poder decirle ahora a Moisés, sí, que no, sí, pidiera que su pueblo fuera, en este caso el pueblo que él tenía esclavizado, fuera libertado, sino que más bien, sí, su corazón se endureciera y él se apartara delante de él. ¿Por qué? Porque vio que el mismo poder que tenía Moisés también lo tenía Faraón. En el versículo número 13 se da el resultado de esa confrontación entre el poder de Satanás y el poder de nuestro Dios. En el verso número 13 del capítulo 7 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Por eso mucha gente endurece su corazón cuando usted va con el evangelio, porque muchos testifican, yo con mi virgencita, yo le pido y ella me da. ¿Se ha escuchado eso cuando predica la palabra? No, yo le oro a mi santo, yo le oro a mi virgen, le oro a mi Señor, le oro a mi muñeco y me responde. Y usted trata de confrontar y decir, sí, puede ser que le responda, pero sin embargo, sí, eso no procede de Dios, porque Dios no ha establecido esos parámetros para llegar ante Él. Porque Dios no habita en un muñeco, Dios no habita en una estatua, Dios no habita en un poder que no venga genuinamente a través de Cristo Jesús, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Mi amado hermano, para complementar, cuando vamos al verso 22 del mismo capítulo 7 del Éxodo, ellos, es decir, Janes y Jambres, estos hechiceros, fueron de tal manera tan contundentes en su resistencia que hacían que el corazón de Faraón se endureciera cada vez
más y más. Verso 22. Esto con respecto a la plaga ahora de la sangre. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, pero recuerde esto, con sus encantamientos. Recuerden, ellos debieron haber preparado algo, sí, polvos, algo, sí, que ellos ya tenían, sí, en este caso a su alcance. ¿Para qué? Para que con sus encantamientos, ¿qué hicieron? Y dice, verso número 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué? En esta segunda oportunidad, ¿sí? Aarón, ¿qué hizo? Tomó su vara y la extendió ¿sobre qué? Sobre el gran río Nilo. Y este se hizo en sangre. Los hechiceros hicieron lo mismo y las aguas que ellos tenían también se volvieron como sangre. Esto ratificó, sí, nuevamente que Faraón confiara en el poder de sus hechiceros. Más adelante, mi querido hermano, en el encantamiento ahora, en el tercero que hacen estos hechiceros, tratan de opacar la plaga de las ranas. Versículo número 4 del capítulo 8. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, diga a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron, dice ahí, ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Verso 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus, nuevamente, ¿qué encuentra ahí? Encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Todo esto que provocó que el corazón de Faraón siguiera más duro. Pero aquí quiero sí hacer un pare. El poder de Satanás tiene su límite. El poder de las tinieblas, sí, y todo lo que esto conlleva, tiene su límite. Recuerde que Dios es el gestor, sí, de todo poder. Satanás, al ser un ser creado, sí, recuerde que Dios no lo hizo a Satanás. Dios hizo, sí, a un arcángel que recibiese distinción y honor, pero él con su corazón se engañó a sí mismo, queriendo ser igual que Dios, y Dios por su parte lo expulsó del cielo. Mi amado hermano, pero Satanás, siendo un ser creado, también su poder es limitado. Veamos, mi amado hermano, esa limitación en este mismo pasaje del Éxodo, cuando quiere confrontar, sí, en una nueva plaga a Moisés. Versículo número 8 del capítulo 9 del Éxodo. ¿Lo tienen? Éxodo 9, verso 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Ahora, esto debió haber sido sorprendente, le cuento. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando Moisés y Aarón iban delante de Faraón, alguien les aguardaba la fiesta, por así decirlo. ¿Quiénes eran? Janes y Jambres. ¿Ustedes no creen que Moisés y Aarón dijeron para sí? ¿Sí? ¿Qué es esto? El Señor nos manda a hacer algo. Y salen estos dos y llegan a hacerlo lo mismo. Sí, estos debieron haber estado hasta cierto punto preocupados, diciéndole, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Tú nos mandas a demostrarle a Dios un poder sobrenatural, ¿sí? Y oh sorpresa, este sale con sus hechiceros, con sus brujos, y logra hacer lo mismo que yo hago. Mi amado hermano, pero eso tuvo un límite. Versículo número 8. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, toma puñado de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Ahora, Dios en esta plaga hizo algo muy diferente a las otras plagas. ¿Por qué? Antes de analizar esta plaga, venga por favor conmigo, sí, a las plagas anteriores y miren. Por ejemplo, en el capítulo 7, sí, versículo número 10, nos dice:
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó, dice ahí, Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué se hizo la vara? Se hizo culebra. Avanzo, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, ¿verdad? Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Verso 12. Pues echó cada uno su vara y las dice, y las cuales se volvieron culebras. Ahora, cada uno de ellos tenía a su mano, diría yo, en su poder tenían su herramienta. Moisés y Aarón tenían su vara y los hechiceros también la tenían. Vaya viendo este asunto. Avanzo. En el capítulo número 8, en cuanto a la plaga de las ranas. ¿Qué sucedía con la plaga de las ranas? Versículo número 3. Perdón, versículo número 2. Y si no los quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará. Oigan, sí, ponga el asunto. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Verso número 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Vaya viendo los antecedentes de estas plagas. Avanzo un poquito más. En cuanto a la plaga, sí, de los piojos. Versículo número 16 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Verso 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Mira esta diferencia. Pero no pudieron. ¿Cuál fue la diferencia de esta plaga? En el caso de los piojos, en el caso también de las moscas, en el caso de la plaga del ganado y de la úlcera, a diferencia de las otras plagas, sí, mi amado hermano, estos milagros a partir del capítulo número 8, verso 16 adelante, Dios se valió de la materia prima. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios utilizó, ¿qué dice en Egipto? Para la plaga de los piojos. ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó? El polvo de la tierra. ¿Qué más? ¿Qué le da a usted de acotación? Lea el texto, por favor, en el versículo, pero léalo con mucho detenimiento. Sí, le quiero dar solamente la referencia. En el versículo número 17, en la parte final, donde dice: todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿A qué le suena eso? ¿Qué no le dejó? ¿Qué no le dejaron? Sí, a los hechiceros. ¿Qué no le dejaron? Polvo. Y al no dejarle polvo a los hechiceros, pregunto, ¿pudieron llevar a cabo su hechicería, su encantamiento? Ya no pudieron. Ya no hubo materia. Ya no hubo materia prima. Para ellos debió haber sido fácil coger algo sin contaminarse, como el agua, para con encantamientos y polvos mágicos volverlo de color rojo. ¿Sí me explico? Pero al no haber materia prima, entonces los hechiceros se volvieron obsoletos al no poder proveerse de algo similar para poder supuestamente proveerse, para poder sacar piojos. Mis queridos hermanos, sí, y eso mismo sucede cuando uno va así, dentro de las otras plagas, ya que Dios tomó todo lo que había, ¿para qué? Para volverlo una plaga. Mi querido hermano, Satanás no podrá nunca superar el poder
de nuestro Dios. ¿Querrá ser un imitador? Por supuesto que lo es. Y dentro de su imitación con sus hechicerías y brujerías, sí, simplemente hará algo similar a lo que Dios puede hacer, pero nunca lo podrá igualar. Mi amado hermano, para poder entender ya de una manera, diríamos, explicativa, en qué concepto Dios tiene a los brujos y a los hechiceros, vamos por favor al capítulo número 18 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo número 18. El quinto libro de la Biblia. ¿Me encontró? Leamos por favor del verso número 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Miren qué concepto tiene Dios estas prácticas. Los considera algo abominable. Para este pueblo, de hecho para nuestra propia sociedad, es muy fácil adaptarse y concebir en sus hogares o aún en sus vidas, sí, prácticas de ocultismo. De pronto ellos no son hechiceros, pero buscan a los brujos para poder recibir beneficios. Versículo número 10. No sea, óigalo bien, no sea hallado o encontrado en ti o en tu familia o en tu casa quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahora aquí Dios trata de ser muy específico. Dios, ¿qué es lo que hace con este texto? Dios abre el abanico, sí, y trata de encasillar a toda la rama del ocultismo con sus diferentes, diríamos así, prácticas. Así como cuando usted ve que con la pelota usted puede jugar, ¿qué tipo de deportes? Con una pelota, ¿qué puede jugar? Fútbol, ¿qué más? Vóley, básquet y otro tipo de disciplinas. Dentro del ocultismo, estas son la diversidad de, diríamos así, de prácticas abominables. Y Dios las detalla una a una. ¿Para qué? Para dejarle bien en claro a su pueblo que no importa, sí, en cuál se encuentre, todas ellas están clasificadas en Dios como algo abominable, algo que Dios aborrece. Amén. Mucha gente dice, ay hermano, pero si yo no me hago una limpia, yo me hago es leer la suerte nomás. No, mi hermano. Igual se encasilla dentro de la misma acción abominable que Dios, sí, en este caso la está catalogando. No, hermano, yo no me hago leer la suerte, yo lo que hago es pasarle el huevito a mi hijo, porque está guiado. Mi amado hermano, todas estas prácticas, indistintamente, sí, como usted si las quiera clasificar, para Dios es algo exagerable. Verso número 10, en la parte final. No, dice que no haya quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, es decir, que confíe en la suerte, ni hechicero, verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte. Ahora, Dios se limitó a dar esta variedad porque eso era lo que se practicaba en la actualidad, de aquella época. Al momento hay muchas ramas más. E inclusive ahora se estudia, ¿sí?, en universidades, ciencias también, hay ciencias ocultas. Hay gente que estudia dentro de la parapsicología, por ejemplo, ¿sí?, rama, ¿sí?, del ocultismo. Hay una materia que se llama la demonología, donde se estudia y se analiza, ¿sí?, el origen de Satanás y la fuente, sí, también con su poder. Y hay gente que estudia y practica tal materia. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número
12 que como consecuencia de esas aberraciones, de esas acciones abominables, Dios tiene un final para todos aquellos. ¿Qué dice el verso 12? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, como Dios le retribuirá. Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahora, recuerden, cuando vamos al libro de Josué, y lo estamos estudiando, por cierto, los días jueves, ¿cuál fue la orden de Dios para Josué, para con los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán? Que a todos los matara. Mi amado hermano, el castigo de la muerte era la recompensa por practicar, sí, el ocultismo, en todas sus, diríamos así, en todas sus áreas. Cuando uno va a la Escritura, el Señor más bien nos advierte y nos recomienda lo siguiente. Verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es verdad, en la actualidad no es que vamos, ¿verdad?, y matamos al hechicero ni al brujo, ni a los amigos o a los compañeros de pronto de tu universidad o de tu trabajo, que ellos sí los escuchan o sí practican estas cosas. Mi querido hermano, más bien la palabra en la actualidad nos demanda que sobre estos hay que tener misericordia y orar por ellos, para que Cristo les resplandezca. Pero el hecho de que tus compañeros, tus amigos o aún tu propia familia practique esto, mi amado hermano, la Biblia dice que a ti, ¿qué es lo que dice en el verso 14? A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Tu primo se hace leer las cartas, déjalo, pero tú no lo hagas. Amén. Tu comadre practica la limpia como un huevo, como una vela. Bueno, eso es ella, pero tú no. Amén. No permitas que estas contaminaciones interfieran tu crecimiento espiritual. Cuando tú haces evocaciones, así estés orando, así estés repitiendo un Padre Nuestro, mi amado hermano, esto no procede de Dios, sino que procede del maligno. Amén. Todos estos, mi amado hermano, y estas prácticas, Dios las cataloga como algo abominable y le da una sentencia. ¿Cuál es la sentencia que dice Éxodo capítulo 22, versículo 18? ¿Qué le dice el Señor a este pueblo? Sí, a los que practican estas cosas: a la hechicera no dejarás que viva. Ahora, las mujeres solamente practican la hechicería, no, los hombres también. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo número 47. Isaías, profeta Isaías, capítulo número 47. Mira la sentencia de Dios. Por eso es que usted verá siempre a alguien que practica la brujería que nunca prospera. ¿Sí? Mira lo que dice. Verso número 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste. ¿En qué? ¿En dónde se han confiado? ¿En dónde se deposita su confianza? En la maldad. ¿Qué es lo que dice un brujo? A mí Satanás me da poder para que nadie me pueda hacer daño. Seguro. Mi amado hermano, si Dios así lo desea, con un chasquido de sus dedos, toda fuerza del maligno se derrumba y Dios hará caer su juicio sobre ti. Versículo número 10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie. Esto me recuerda, una vez que confrontamos a una persona que practicaba la brujería.
En una oportunidad, bueno, muchos de los aquí de la iglesia sí saben que esta situación que fue real, sí, que se dio a inicios, sí, de cuando esta iglesia se levantó. En una oportunidad vinieron corriendo al finalizar ya el culto, sí, pidiendo asistencia porque una muchacha estaba prácticamente, sí, desvariando en su mente y aducían que tenía posesión demoníaca, sí. Y fuimos, mis queridos hermanos, no en nuestras emociones. Sí, recuerde que cuando uno va a cosas como estas debe de ir revestido del poder del Espíritu Santo. Sí, esto es una advertencia, de hecho, para la iglesia. La iglesia y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene poder, mi amado hermano, sí, para así echar fuera toda hueste de maldad. Pero si usted no está en Dios, alineado en su obediencia, no se disponga a hacerlo. Ven, el poder y la autoridad que Dios da está, mi amado hermano, otorgado para los hijos de Dios que viven en obediencia. Si usted está desobedeciendo y de manera arbitraria va y le dice en el nombre de Jesús, sale, se sale, pero se le mete a usted, eso se lo aseguro. Sí, mire que en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, hay un ejemplo muy marcado con los hijos de un tal Esceva, los cuales eran, dice, exorcistas ambulantes. Querían expulsar el demonio uno, el demonio salió y dice que a todos los apaleó y los sacó desnudos por ahí, avergonzados. Ahora, concluyendo esta historia, mi amado hermano, vinieron y pidieron y solicitaron ayuda. Fuimos a la casa, ¿sí? Y estuvimos efectivamente en ese lugar y de manera concreta le puedo decir que esta muchacha estaba poseída por un demonio o por muchos demonios, ¿sí? Y tuvimos en Dios un largo, por así decirlo, tiempo, ¿sí? Dentro del cual batallábamos, ¿sí? Como oración para expulsar, ¿sí? A quien la había tomado. Pero cosa rara, ¿sí? El demonio no se iba de ese lugar o no se iba de la vida de esa muchacha. Pero, mi amado hermano, en Dios, sí, yo creo que ahí es donde viene, sí, en este caso la fuerza y el poder del Espíritu Santo nos da a conocer que en esa casa, sí, había brujería escondida. Es decir, que en esa casa se practicaba la brujería. Y diríamos en el trayecto, sí, del forcejeo espiritual, sí, la mandé a llamar a la mamá de la muchacha y le dije, señora, disculpe, ¿usted practica la brujería? Mire que para poder hacer esa pregunta hay que pensarlo 2 veces, ¿sí? Porque si eso era falso o si había una insinuación, podía hasta ser hasta demandado. Mi amado hermano, pero sabía en Dios que las cosas estaban tomando ese rumbo. Y el Espíritu de Dios confirmaba que ahí se practicaba la brujería. Y la señora me dijo rotundamente, no, aquí no se practica eso. Pero, amado hermano, había tal convicción que comencé nuevamente con mis otros hermanos a decir, no, aquí hay brujería. Comencé a asegurarle. Pero ella, al ver que sí, su hija estaba siendo atormentada por ese demonio que la quería matar, si ella se quería suicidar, mi querido hermano, ella se vio tan turbada que dijo, sí, aquí se practica la brujería. Y le digo, saque lo que tiene enterrado. Y lo tenía enterrado, mi hermano. Comenzó a escarbar porque tenía piso de tierra. Oye, comenzó a sacar un frasco, comenzó a sacar otro, comenzó a sacar otro. Y eso era una cuna de Satanás. Mi amado hermano, sí, el poder de las tinieblas es real, pero el poder de Cristo es superior a ese poder. Descubierto, mi amado hermano, y obviamente avergonzado el diablo y los que practican estas cosas, porque la señora quedó avergonzada. Imagínense, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando comenzamos a reprender, ¿sí?, en la muchacha al demonio, el demonio a través de los labios de la muchacha decía que todo ese barrio le pertenecía, porque todos acudían a ese lugar para hacerse en este caso, sí, limpias e invocaciones del demonio. Mis amados hermanos, sí, para no alargar mucho el asunto, porque eso duró bastante tiempo, sí, ella sacó todo lo que había enterrado, lo destruimos, reprendimos y el demonio se fue en un momento. Y la muchacha quedó libre. Penosamente no le sirve al Señor.
Penosamente digo, mi amado hermano, la veo pasar que está estudiando con su hijo y todo lo demás, pero no ha venido a hacerle grata a Dios y regresar y de servirle por esa maravilla que Dios hizo, en este caso, sí, a ella, vivirla como experiencia. Mis amados hermanos, algo es seguro. La Biblia dice, sí, en el versículo número 11 del capítulo 47 de Isaías: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como que dice, ¿verdad? Que los brujos hacen, a ver, veamos cómo está Sagitario. Mira las estrellas. Uy, dice, sí, te veo el futuro. Sí, el número 5 es el número que es tu suerte. Y todo lo adivinan, ¿verdad? Ellos confían en todo eso. Hay quienes compran el extra para leer el horóscopo, para ver con qué pie se levanta, si con el izquierdo o si con el derecho. Sí, de pronto le sale que ni con el uno ni con el otro y no van a trabajar ese día. Mi amado hermano, dice la Biblia, he aquí el verso 14, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Pero déjame decirte que si hay uno que los puede salvar si se arrepiente. Cristo Jesús, mi Salvador. Él puede salvar al pecador más corrupto y más corrompido. Pero, mi amado hermano, debemos de reconocer estas faltas. Si estamos en estas prácticas, si tenemos esta inclinación, pide perdón al Señor y vuélvete a Jehová, mientras pueda ser hallado. Amén. El Señor añada